Entonces ya estamos de vuelta para analizar la vía de las proteínas G ligada con el calcio y hablemos un poco del calcio dentro de lo que es la célula. Generalmente cuando se enseñan los iones en la célula se le da mucha importancia a lo que es el sodio, lo que es el potasio, cloro y quizás el magnesio. Pero el calcio se deja un poco de lado porque es bastante complejo. Si nos ponemos a pensar el gradiente que existe de calcio extra e intracelular, acá vemos que en el medio extracelular la concentración media de calcio es 10 elevado a 3 molar versus la concentración interna de calcio que es 10 elevado a menos 7 molar. Por lo tanto, el gradiente que existe es tremendo. Y acá existe un efecto que es posible hacer una analogía con una onda, las ondas que lanzan piedras, o resortera, y nos fijamos que los canales activados por voltaje, por ejemplo, los canales activados por voltaje de calcio, como veremos más adelante, al ser abiertos, la velocidad con la cual el calcio trata de alcanzar el potencial de equilibrio es altísima, porque el gradiente es tan largo que es como si yo tomara esta resortera y trato, mientras más tiro el elástico, acumulo más energía potencial elástica, por lo tanto la piedra, cuando yo la suelte, va a llegar más lejos que si yo tiro poco el elástico. Pero el calcio es nocivo para la célula. ¿Por qué? Porque la célula entiende cuando existen ondas de calcio que son señales de muerte, son señales inductoras de la apoptosis, por lo tanto estimula a que la mitocondria libere, que libere factores activadores de la apoptosis, o AIF, y por eso existen muchas moléculas y muchas maneras en que la célula puede mantener el calcio en los gradientes que necesita. Por ejemplo, una de ellas es que el intercambio de calcio es impulsado por sodio, lo cual se conoce como transporte activo secundario, el cual se lleva a cabo entrando sodio. Todos sabemos ya que el sodio está más concentrado en el medio extracelular. Y bueno, este gradiente es creado gracias a la bomba sodio-potasio TPasa. Y otro gradiente es creado gracias a las bombas de calcio dependientes de ATP, como las tenemos acá. Otra manera de controlar el calcio, una de ellas es que a través de otra bomba de calcio, esta vez se introduce calcio dentro del retículo endoplásmico. Y en el citoplasma, cuando existe mucho calcio disponible, en el citoplasma existen moléculas que unen calcio. Una de las primeras que se descubrió fue la troponina C, que es parte de las moléculas reguladoras del sitio de unión a la actina en lo que es el sitio de unión a la miosina dentro de lo que es la fibra de actina. Pero existen otras como la calmodulina, la calsecuestrina, y también tenemos formas que son básicamente importación de calcio hacia la mitocondria, pero como les digo hay que tener cuidado con las ondas de calcio porque una de las señales inductoras de la apoptosis, independiente de lo que es la inducción por ligando Fas, es tomar las ondas de calcio que la célula interpreta como daño, porque el calcio es bastante nocivo en ese sentido, pero lo van a aprender más adelante con estrés oxidativo. ¿Qué efectos puede tener el calcio? Acá vemos, por ejemplo, que tenemos un canal de calcio regulado por voltaje que está cerrado y que cuando llega una despolarización, el canal se abre y rápidamente la célula adquiere una despolarización importante, lo cual sirve como señal para la liberación de vesículas que contengan neurotransmisores. De hecho, la señal para liberar las vesículas que tienen neurotransmisores en la sinapsis química es la entrada de calcio, el influjo de calcio. Otro ejemplo que tenemos es el músculo esquelético, que funciona cuando hay una molécula señal extracelular, por ejemplo la acetilcolina con los receptores del músculo esquelético, los receptores colinérgicos u otro tipo de músculo, hace que a través de la transmisión de la despolarización por el sistema de túbulos T se despolarice el retículo sarcoplásmico y este canal de calcio se abra y el calcio salga, pudiendo unirse a las troponinas C y permitiendo que el músculo pueda contraerse, por darle un par de ejemplos. Ahora veamos cómo se transmite el efecto de las proteínas G ligadas a la fosfolipasa y a las proteinquinasa C. Tenemos nuestro receptor activado, igual que en las proteínas G que tienen que ver con adenilciclasa, pero vemos que aquí la diferencia que hay es que cuando la subunidad alfa se active, igual de la misma manera que la anterior, esta vez va a activar una fosfolipasa C, que la cual va a estimular una vía de formación que vamos a analizar más adelante, en la cual el fosfatidilinositol va a transformarse y puede o liberarse de la membrana plasmática y transformarse en lo que se conoce como IP3 o la ruta del IP3, que significa inositol trifosfato, ya veremos lo que hace, o bien quedar en la membrana y transformarse en diacilglicerol, lo cual
puede activar directamente la proteína quinasa C, la cual tiene la misma actividad que la proteína quinasa A, pero que es dependiente de calcio. El IP3, la gracia que tiene, es que interactúa bastante bien con lo que son la liberación de calcio de distintos sistemas, particularmente la del retículo endoplasmático. Entonces veamos un poco la transformación del fosfatidilinositol, y vemos que el fosfatidilinositol es uno de los componentes de la membrana plasmática. Recordemos que la membrana plasmática está compuesto, en cuanto a la parte de fosfolípidos, por 4 tipos de fosfolípidos, dentro de los cuales se encuentra el fosfatidilinositol. Por la fosfatidilinositol quinasa, vemos que este fosfatidilinositol se fosforila en el carbono 4, formando fosfatidilinositol 4-fosfato, que este es por decirlo de alguna manera, un fosfatidilinositol monofosfato, y otra por una quinasa análoga a la primera que vimos, pero específica para el fosfatidilinositol 4-fosfato, se fosforila formando lo que es el fosfatidilinositol bifosfato o fosfatidilinositol 4,5 bifosfato, y este es capaz de transformarse en el IP3. Entonces, ¿qué efectos puede tener? Acá nos fijamos que tenemos la quinasa C inactiva. Acá tenemos nuestra quinasa C, que está inactiva, y vemos que cuando está activa, la quinasa C fosforila las MAP quinasa, ya veremos lo que significan, pero puede fosforilar también los factores que ligan un factor especial, que es muy importante y que les va a salir hasta en la sopa cuando sigan estudiando, que es el factor nuclear kappa beta, o nuclear factor kappa beta, el cual puede traslocarse al núcleo, y por actividad de las MAP quinasa, la MAP quinasa per se puede activar lo que son rutas para expresar distintos RNAs mensajeros, pero el nuclear factor kappa beta hace exactamente lo mismo. Es un factor de transcripción que estimula la transcripción de genes que tienen que ver básicamente con lo que son respuestas inflamatorias. Acá tenemos otra quinasa que también es dependiente de calcio, pero esta vez es activada por una proteína que se conoce como calmodulina, y de ahí viene el nombre, calmodulina quinasa tipo 2, y vemos que es bastante interesante el mecanismo, porque de la forma inactiva no tiene efecto quinasa, pero cuando se une a la calmodulina, al complejo calcio-calmodulina, esta quinasa se activa. Y esta quinasa puede autofosforilarse y puede activarse completamente. Y al estar completamente activa, tiene los efectos que tienen las quinasas que ya hemos visto anteriormente, pero en rutas especiales. Finalmente, otras funciones que pueden tener los mensajeros intracelulares. Por ejemplo, acá tenemos las células olfatorias, que son neuronas que tienen cilios modificados, las cuales el AMP cíclico dentro de ellas tiene un rol fundamental en la regulación de la apertura de ciertos canales iónicos. Y aquí tenemos una microfotografía electrónica de barrido que es bastante bonita. Y en cuanto al GMP cíclico, acá tenemos una célula fotorreceptora denominada bastón, que sabemos que en el segmento exterior hay discos donde se encuentran diferentes concentraciones de pigmentos derivados de la vitamina A, principalmente la rodopsina. Acá tenemos el esquema y vemos que en oscuridad estas células se encuentran bastante despolarizadas, pero que cuando les llegan estímulos luminosos, la rodopsina se activa y los canales de sodio se mantienen cerrados, por lo tanto la célula se hiperpolariza. Y esto es regulado en gran medida por la acción del GMP cíclico. Y acá tenemos un esquema y vemos que una molécula de rodopsina absorbe un fotón y gracias a esto se activan 500 moléculas de transducina, que es un tipo de proteína G. Se activan 500 moléculas de fosfodiesterasa, es decir, estamos hablando del lado hacia el que hemos estado analizando recientemente, y vemos que por 500 moléculas de fosfodiesterasa se hidrolizan 10 elevado a 5 moléculas de GMP cíclico, que es bastante grande si se ponen a hacer las dimensiones, y con esta actividad se cierran 250 canales de sodio, y con esto se impide que entre 10 elevado a 6 y 10 elevado a 7, es decir, entre 1 millón y 10 millones de iones de sodio entren a la célula por segundo, y por lo tanto la membrana de la célula se hiperpolariza 1 milivolto. Vemos que son cascadas gigantescas de moléculas, pero que el efecto amplificador que habíamos hablado antes se cumple en efectos de la vida práctica. Hay un concepto que en biología, cuando se estudia en la escuela, en el colegio, muchas veces nos parece complicado encontrar ejemplos de feedback positivo.
Siempre hablábamos del feedback negativo de las hormonas, que cuando se encuentra muy elevada cierta hormona, esta misma concentración de hormona inhibe la síntesis del precursor, pero aquí hablamos de un feedback positivo acelerante. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos, por ejemplo, un ligando señal que se une a una enzima inactiva que ahora se encuentra en la forma activa. Pero esta enzima tiene lugares de unión para el producto de la enzima. Por lo tanto, llega al sustrato, se cataliza la reacción y a medida que se van formando los productos se van uniendo a la zona, al dominio que tiene esta enzima para la unión al producto, y cuando los productos se unen a esta enzima, la velocidad de reacción de esta enzima aumenta mucho. Por lo tanto, este es un ejemplo de algunos tipos de enzimas que se autoamplifican sin requerir necesariamente la influencia de una proteína G. Entonces, a modo de resumen, el transductor principal que existe entre un receptor de membrana y el medio intracelular es la proteína G, como habíamos hablado. Existen muchos tipos de proteína G, y para esquematizar existen de tipo 1, que son estimuladoras, de tipo 2, que son inhibitorias, y de tipo 3, que están acopladas a la producción de IP3, o inositol trifosfato. Las proteínas G estimulan principalmente la producción de AMP cíclico o el aumento del calcio intracelular. La subunidad alfa de las proteínas G estimula la adenilciclasa, aumentando la cantidad de AMP cíclico intracelular. Esta alta cantidad de AMP cíclico estimula las proteínas quinasa A mediando diferentes rutas bioquímicas intracelulares como la glucogenólisis. Por otro lado, la subunidad alfa de las proteínas G puede estimular la fosfolipasa de membrana, iniciando la cadena de transformación del fosfatidilinositol al inositol trifosfato. El inositol trifosfato, estimula la liberación del calcio del retículo endoplasmático o estimula el influjo extracelular de calcio, estimulando las proteínas de unión a calcio, como la calmodulina, y finalmente las proteínas quinasa C, que pueden estimular la actividad, entre otros, del nuclear factor kappa beta. El GMP cíclico es un importante factor que promueve la producción de rodopsina en los bastones. Y esto es importante, que no lo mencioné, pero lo puse de todas maneras, que la toxina colérica, que es producida por el Vibrio cólera, se caracteriza por evitar la inactivación de la subunidad alfa de la proteína G estimuladora. Es decir, esta toxina se caracteriza por mantener activa la adenilciclasa, mientras que la toxina pertussis, propia de la bacteria Bordetella pertussis, que causa la tosferina o el coqueluche, se caracteriza por inhibir la subunidad alfa de las proteínas G inhibitorias. Muchas gracias por poner atención y por elegir ver este video de esta clase. Esperamos hayamos cumplido alguna de sus expectativas, estando en un tema bastante complicado. Y cualquier duda que tengan, no duden en ingresar en www.gresa.cl, donde intentaremos contestar la mayor cantidad de dudas posible para poder orientarlos en este proceso que es el aprendizaje en la universidad. Nos vemos en otra clase. Hasta pronto.